Muy bien, buenos días, queridos amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Quien les habla es el pastor Wilman Polanco y en esta hora traemos palabra de vida para vida eterna. En esta mañana estaremos estudiando un tema muy especial, un tema que sé que va a tocar las vidas de cada uno de nosotros de una forma muy especial. Antes de entrar a lo que es el tema de esta hora, pues quisiera tener una palabra de oración y entonces, como de costumbre, cantar un himno de alabanza, un himno que alegre el corazón, un himno que nos recuerde que nuestra esperanza debe estar puesta solamente en Cristo Jesús. Nuestra esperanza debe estar puesta solamente en Cristo Jesús. Y si está pasando por algún problema, ansiedad, depresión, desesperación, cualquier tipo de circunstancia que esté pasando en la vida por causa de lo que estamos viviendo en estos días, quiero decirte que hay esperanza a través de Cristo Jesús. Quizás yo como pastor no te puedo dar la esperanza porque no tengo nada que ofrecer, yo la necesito también, pero sí el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios de la esperanza, un Dios que prometió siempre estar con nosotros, siempre nos va a acompañar y su promesa es una realidad en nuestras vidas. Así que vamos a tener una palabra de oración en esta hora. Dios de amor y de misericordia, al estudiar su palabra queremos pedir la dirección de su Espíritu Santo. Únjanos, Señor, como de costumbre y diríjanos. Háblenos y hemos de escuchar su palabra. Estamos dispuestos, Señor, a servirle como siervos en su presencia. Que los ángeles nos acompañen en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Dios. Muy bien, antes de entrar a lo que es el tema, como le había dicho, quisiera entonar un himno, una alabanza para la honra y la gloria de Dios. No es necesario verte para saber que estás aquí. No es necesario irte, porque sé que estás en mí. Y aunque duras sean las pruebas, en ti confiaré. No importan los problemas, sé que pronto te veré. Esperaré en ti, Señor, aunque ruja el enemigo. Esperaré en ti, Señor, porque tú eres mi amigo y no importa cuán grande sea la tempestad, estoy debajo de tus alas, allí tú me esconderás. Esperaré en ti, Señor, aunque ruja el enemigo. Esperaré en ti, Señor, porque tú eres mi amigo y no importa cuán grande sea la tempestad, estoy debajo de tus alas, allí tú me esconderás. Cuando estoy en duras pruebas, sé que estás aquí. No importa cuán grande sea el problema, pues tu poder lo siento en mí. Puedo vencer en tu nombre toda tentación, porque tú me das las fuerzas, en ti soy vencedor. Esperaré en ti, Señor, aunque ruja el enemigo. Esperaré en ti, Señor, porque tú eres mi amigo
cuán grande sea la tempestad. Yo estoy debajo de tus alas, allí tú me esconderás. Esperaré en ti, Señor. Esperaré en ti, Señor, porque tú eres mi amigo y no importa cuán grande sea la tempestad. Yo estoy debajo de tus alas, allí tú me esconderás. Esperaré en ti, Señor, aunque ruja el enemigo. Esperaré en ti, Señor, porque tú eres mi amigo y no importa cuán grande sea la tempestad. Estoy debajo de tus alas, allí tú me esconderás. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que podamos nosotros estar seguros debajo de las alas del Todopoderoso. Y allí es donde el Señor nos va a esconder a cada uno de nosotros. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Por allí veo a Heriberto Hernández, veo también a María Ramírez, veo a Marily González. Bienvenido a cada uno de ustedes a esta programación donde estaremos hablando sobre un tema muy especial de la palabra de Dios. Es una historia que hemos leído una y otra vez, pero hoy le vamos a sacar un poquito más a esa historia para nuestra vida espiritual, para el beneficio de nuestra vida espiritual. En el libro de Isaías, capítulo 45, verso número 22, Isaías 45, 22. Es donde hemos escogido la parte para tomarlo como la lectura bíblica de esta hora. Vayamos allí en nuestras Biblias. Isaías capítulo 45, verso 22. Dice la palabra de Dios. Busque su Biblia y corrobore lo que el pastor Polanco está diciendo allí. Dice la palabra de Dios en Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí, dice el Señor, y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que podamos nosotros seguir lo que la palabra de Dios nos dice, que podamos nosotros mirarle a Él y podamos ser salvos en todos los términos de la tierra, porque Él, solamente Él es Dios y no hay más. Si le vas a poner un título al tema de esta hora, que sea mirándole a Él. Podemos orar nuevamente. Dios de amor y de misericordia, pedimos su dirección al estudiar su palabra. Es tan sublime poder abrir este libro. Es el libro que nos brinda la vida, porque es allí donde está el testimonio de cómo conocerle a usted. Háblenos y hemos de escuchar su palabra. Hable a cada uno de aquellos que se están conectando a esta transmisión, donde quiera que se encuentren, oh Dios, y manifiéstele su gloria allí en la comodidad de sus hogares. Bendiciones que le pedimos, no porque hayan méritos en nosotros, oh Dios, sino por los méritos sagrados de su Hijo amado Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Muy bien, cuando usted mira allí la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 45 verso 22, el Señor está pidiendo que nosotros le veamos a Él y que puedan ser salvos todos los términos de la tierra. ¿Se recuerdan en un momento dado cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y las serpientes le estaban picando y entonces fueron a Moisés y le dijeron: ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir todos en el desierto. Moisés habló con Dios y Dios mandó a hacer una serpiente, cosa rara esa, ¿verdad? Dios manda a hacer una serpiente, el símbolo de aquella cosa que lo estaba picando y quitándole la vida. Pero esta serpiente ahora iba a tener otro símbolo más. Esta serpiente iba a representar la salvación para el pueblo. Todo aquel que mirara a la serpiente creyendo con fe, entonces iba a vivir. Y ahora Dios está diciendo: miradme a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios
lo que pide es que nosotros manifestemos nuestra fe en Él. Dios lo único que quiere es que usted crea en Él, que usted le crea a Él. Cuando usted pone su fe en Dios y mirándolo con los ojos de la fe, usted va a ser salvo, mi querido, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice el pastor Polanco, no es lo que se han inventado los hombres, es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios fue quien la inspiró a través de su Espíritu Santo. Sí, la escribieron hombres, pero inspirado por Dios. Y allí Isaías está diciendo lo que Dios le dice que escriba, porque es palabra de Dios. Mirad a mí, sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, mire la palabra de Dios también aquí, cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreo 12, 2. Dice la palabra de Dios allí: puesto los ojos en quién. ¿En quién debemos nosotros poner nuestros ojos? Bueno, cuando Isaías nos está diciendo allá, capítulo 45, versículo 22, que miremos a Dios y sean salvos todos los términos de la tierra. Ahora Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos están diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza o el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, en Hebreos se nos está diciendo que miremos a Jesús. Allá, cuando usted va a Isaías, Dios está diciendo: miradme a mí. Ahora, Hebreos nos está diciendo: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿No será que es el mismo Dios el que nos está diciendo a nosotros que lo veamos? Y cuando nosotros ponemos nuestra vista en Él, entonces vamos a tener la salvación, vamos a tener el éxito aquí en la tierra. Eso es lo que Dios nos está diciendo allí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, pregunta que yo te hago: ¿en quién tú has puesto tu vista? ¿A dónde tú has fijado los ojos? En las cosas de esta tierra son perecederas, déjame decirte, y de nada aprovecha. Porque lo que hay en esta tierra se quedará. Lo único que nos llevaremos nosotros será el carácter formado. Y si es un carácter formado de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es el carácter que nosotros nos vamos a llevar al cielo. Porque un carácter deforme, un carácter que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que no se ha formado en su palabra, no entrará al reino de los cielos. Así que lo que nosotros nos vamos a llevar de esta tierra es el carácter. Entonces vamos a formarlo. Y dice que nosotros somos transformados por lo que contemplamos. Y Dios nos está pidiendo allí que nosotros lo veamos a Él, que fijemos nuestros ojos en Él para poder tener la salvación. Saben, hay una historia en la Biblia de esas tantas que se vivió con Cristo Jesús, pero hay una en especial que quisiera que vayamos un momentico al libro de Mateo, capítulo 14, Mateo capítulo 14, y vamos a analizar un poquito acerca de lo que estaba pasando allí. Dice Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante. Esto dice la palabra de Dios. Dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Ahora note, Jesús está de un lado del lago y está predicando el evangelio. Le dice a los discípulos: adelántense ustedes, vayan en la barca y crucen al otro lado en lo que yo despido a la multitud. Porque Jesús no lo quería dejar a la multitud sola. Allí él quería despedirlo de la forma correcta, hablándole del reino de los cielos, predicándole acerca de la salvación, procurando que ellos pusiesen, que pudieran poner su vista en él. Entonces los discípulos, dice, él lo adelantó, le dijo: vayan al otro lado en lo que yo voy a despedir a la multitud. Versículo 23, y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte. Note usted cuál era la costumbre de Cristo Jesús: orar. Ahora, siendo Dios ahora en la forma de hombre, nos está dando ejemplo. Se iba al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice allí, estaba allí solo, orando al Padre. Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nota y pon atención a esto que está diciendo la palabra de Dios. Los discípulos se adelantaron, se fueron. Jesús los envió que fueran al frente porque él necesitaba despedir a la multitud. Y dice que ya cuando era como la medianoche, ya se había oscurecido, era muy de noche, los discípulos ya iban como a la mitad
de aquel mar. Y dice que las olas estaban azotando a la barca porque los vientos eran contrarios. Mi querido, cuando tú estás acatando la orden de Dios, cuando tú estás siguiendo lo que Dios te está diciendo que haga, vas a encontrar vientos contrarios y las olas van a atacar la barca en la que tú vas. Tienes que mantener eso claro en tu mente. El hecho de que tú eres un cristiano, el hecho de que te has entregado al Señor, el hecho de que te bautizaste en la iglesia, el hecho de que das diezmos, ofrenda, de que alabas a Dios correctamente como Él lo ha pedido en espíritu y en verdad, no te exime de vivir en un mundo de pecado en el que estamos viviendo. Así que vivir en este mundo conlleva que vamos a estar pasando por el valle de sombra y de muerte, pero no vamos a temer mal alguno, porque la vara y el cayado de Jehová estarán de nuestro lado. Los vientos serán contrarios, las olas van a azotar nuestra barca, el enemigo va a tratar de desanimarte, de sacarte del camino que Dios ha pedido y ha trazado para tu vida. Pero mi querido y mi querida que me escucha, quiero que pongamos atención a la palabra de Dios. Aunque los vientos eran contrarios, aunque las olas estaban azotando la barca, los discípulos tenían miedo, pero Dios estaba pendiente de cada uno de ellos. Dios no lo había dejado solo. A pesar de que Jesús estaba en el monte, estaba orando, estaba intercediendo aún por sus discípulos, estaba preparando, ¿verdad?, los corazones de aquellos que habían escuchado el mensaje que Él le había predicado y lo había despedido a las multitudes, pero también estaba intercediendo por aquellos que iban en la barca, que habían seguido lo que Cristo le había dicho. Cuando tú sigues la palabra de Dios, el mandato que Dios te ha dado, las cosas no van a estar tranquilas. Recuerda esto: nunca se le tira piedra a un árbol que no da fruto. El enemigo va a tratar de atacarte y de desanimarte, y eso debe de afirmar más tu fe. Porque si el diablo te ataca, mi querido y mi querida que me escucha, es porque Dios tiene grandes planes contigo. De lo contrario, Él te dejaría tranquilo. Si tu vida es un gozo y una paz constante donde no hay ningún problema, revísate. Como cristiano, revísate. Porque en este mundo, lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque ya yo vencí al mundo. No nos dijo que iba a ser todo paz. Nos dijo que iba a haber aflicción, que iba a haber problemas, que iban a venir los vientos contrarios, que las olas iban a atacar, iban a azotar la barca donde nosotros vamos montados en la esperanza de Cristo Jesús. El diablo te va a atacar y va a tratar de hundir esa barca, pero no va a tener éxito, porque el Señor no nos ha dejado solos. Dios está de nuestro lado, y si Dios está de nuestro lado, mis queridos, no hay diablo en este mundo ni en ningún otro que pueda vencer a un hijo de Dios. Lo que nosotros tenemos es que creerle a Dios. Creerle a Dios. Dice el versículo 25: y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mi querido, maravilloso. Note usted, ellos se habían ido, preguntaban cómo el maestro va a llegar. ¿Será que buscará otra barca por otro lado para llegar hacia donde estamos nosotros? Estamos siguiendo lo que Dios nos dijo. Parecía que lo que Dios le estaba pidiendo a ellos era algo extraño. Váyanse ustedes y yo después lo voy a alcanzar, maestro. Me imagino a Pedro preguntándose: ¿y cómo tú vas a llegar a donde nosotros, si nosotros nos vamos y ya la barca nos la estamos llevando? Pero simplemente ellos creyeron en la palabra de Dios, se fueron. Ahora Jesús está haciendo y cumpliendo con lo que había dicho que iba a hacer. Iba a llegar a donde estaban ellos. Y dice el versículo 25 que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora ellos iban a mirar un milagro, iban a estar viendo un milagro que nunca se habían imaginado. Jesús caminando sobre las aguas como en tierra firme, demostrando allí el poder maravilloso que Él tiene. Verso 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Note usted, aquellos discípulos que hace un momento atrás estaban con Cristo Jesús, habían escuchado la palabra de Dios, estaban siguiendo el mandato divino: crucen al otro lado y yo luego lo voy a alcanzar. Ahora ven aquel fenómeno que se está cumpliendo en medio del mar, y dice allí
dice allí que se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo no sé cuántas veces te has turbado en la vida y en vez de ver a Dios, te has confundido y has creído que lo que está pasando por tu vida es un fenómeno como un fantasma. Cuando Dios ha querido llegar a tu vida, mis queridos, a veces el temor, el miedo, hace que uno confunda lo que está viendo. Pero mis queridos y mis queridas, si nosotros creemos en la palabra de Dios, si creemos en que es veraz, en que se va a cumplir como siempre se ha cumplido, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y el temor será echado fuera, porque cuando nosotros entramos en el amor de Dios, dice que el amor echa fuera el temor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de todos esos temores. Quizás cuando eras pequeño tus padres te asustaban diciendo, si no haces esto y si te portas mal va a venir el fantasma, o va a venir, qué sé yo, como le decían en el lugar de donde tú vienes o donde vives. Pero la cosa es que implantaban un temor, un miedo en tu corazón. Déjame decirte, eso debe salir ya, porque cuando Cristo entra a tu corazón, todos esos temores deben ser echados fuera, porque Dios está con nosotros. Y no debemos confundir al Señor con un fantasma. Ahora debemos mirar el milagro de Dios y entender que Jehová se está manifestando en nuestra vida a nuestro favor. Los discípulos dieron voces de miedo, estaban aterrados. Aquellos que en un momento atrás habían visto a Cristo hacer milagros y Dios lo había enviado, y ahora están temiendo en aquella barca porque están viendo un fenómeno sobrenatural, a alguien caminar sobre las aguas, y dicen, es un fantasma, y se asustaron. Y entonces note usted el versículo 27. Gracias a Dios que después de ese versículo 26 hay un versículo 27 que nos muestra a nosotros la maravilla de la gloria de Jehová. Dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, cuando estamos aterrados por las cosas de este mundo, el Señor siempre nos habla. Necesitamos escuchar su voz. Él dice, yo soy, el Dios siempre presente, el que está siempre de tu parte, se manifiesta, mis queridos. Dios le habló a los discípulos diciendo, yo soy, tengan ánimo, no tengan miedo, no temáis. No es ningún fantasma, soy yo cumpliendo con lo que le dije que iba a hacer. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero note usted lo que dice el versículo 28 del capítulo 14 también. Dice, entonces les respondió aquel que era presto para hablar. Bueno, y por eso de vez en cuando cogió, ¿verdad?, su bochecito de parte del Señor, pero también gozó de disfrutar de cosas que otros no vivieron. Note lo que sucede. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pregunta que yo hago, mis queridos y mis queridas que me escuchan y me ven en esta hora. Pedro conocía la voz de Dios, había estado suficiente tiempo con Jesús como para saber cuando él habló si era Dios, o sea, si era Jesús el que le estaba hablando, o no conocía la voz de Dios. Claro que la conocía, pero Pedro era bien astuto. Él buscaba la forma siempre de salir hacia adelante y de disfrutar, ¿verdad?, de los beneficios de estar con Cristo Jesús. Entonces él le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y note lo que el Señor le dijo. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pedro tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas como lo hizo Cristo Jesús, porque él se atrevió a preguntarle al Señor, él se atrevió a hablar con Dios y el Señor le dijo, ven. Ahora, pregunta que te hago, ¿qué necesitaba Pedro para poder caminar sobre las aguas? Número uno, tenía que escuchar la voz de Dios. Número dos, tenía que creer y confiar en Dios, de que él iba a poder hacerlo. Estos dos elementos eran clave.
para Pedro poder caminar sobre las aguas. Y número 3, debía mantener la vista fija, puesta en Cristo Jesús. Estos 3 elementos eran lo que hacían de este evento una realidad en la vida de Pedro. Y note usted, al principio todo funcionó de maravilla. Dice el texto que él descendió de la barca y caminó sobre las aguas para ir a Cristo Jesús. Imagínese usted a Pedro. Cristo le dice, ven, ven. Y Pedro se vuelca de la barca hacia las aguas y allí pone los pies y empieza a caminar sobre las aguas como que está caminando en tierra firme. Yo me imagino lo que pasó por el corazón de Pedro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Caminar sobre las aguas. Un fenómeno sobrenatural. Algo antes jamás visto. Caminó sobre las aguas. Cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, un análisis de este versículo, podemos ir un poquito más profundo. Dios le está dando el éxito a Pedro. Dios le está pidiendo a Pedro que camine sobre las aguas. Las aguas en la Biblia no es que pisotee las aguas, sino que camine sobre ellas, ¿verdad?, en derecho, que vaya en el éxito hacia adelante, echando hacia el frente. Y las aguas representan multitudes, representan mucha gente en la Biblia. Pedro ahora desciende y camina. Y haciendo una analogía, ¿verdad?, allí rápida, lo que yo puedo entender es que Jesús quiere que nosotros seamos exitosos en la vida, que podamos ir hacia adelante, que seamos cabeza y no cola. Dios quiere que nosotros triunfemos en la vida, que podamos obtener el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando usted le dice al Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, no es a pisotear las aguas, es que quiero ser exitoso a pesar de todas las aguas, las multitudes que puedan rodearme. Y Jesús lo llama para que Pedro camine y vaya en derecho hacia él. Y mientras Pedro creía en el Señor, mientras él mantenía la vista, los ojos puestos en Cristo Jesús, el milagro era una realidad en la vida de Pedro. Caminaba sobre las aguas. Pero note usted lo que dice el versículo 30. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mi querido, mi querida que me escucha, Dios nos ha llamado a tener éxito aquí en la tierra. Éxito en predicar su palabra, éxito en los negocios que hagamos, éxito en la familia que podamos establecer, éxito en todo. Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Pero el problema no es Dios. Dios nos ha dado todos los elementos, herramientas para que usted y yo seamos exitosos y exitosas en esta vida que vivimos. El problema somos nosotros, que como Pedro, cuando está caminando sobre las aguas, en un momento se desenfocó, quitando la vista de Cristo Jesús. Miradme a mí y sé salvo, dice el Señor, todos los confines de la tierra. Dios pide que nosotros lo veamos a Él. Pedro, mientras estaba mirando a Cristo Jesús, era una realidad el caminar sobre las aguas. Era una realidad el ser exitoso en la vida. Era una realidad alcanzar todas las metas que se había propuesto para ser feliz aquí en la tierra. Pero inmediatamente Pedro se desenfocó y puso su vista en los vientos que eran fuertes y contrarios. Entonces comenzó a hundirse. Dios nos ha llamado, mis queridos y mis queridas, a mirarlo a Él, no los vientos. Cuando usted se enfoca en los vientos, verdaderamente va a sentir que se hunde. Y el éxito que usted va alcanzando, si se enfoca en los vientos, lo van a desanimar. Le van a decir, eso que usted está haciendo no es de Dios. Eso es el diablo que te está dando prosperidad para que te olvides de Dios.
y van a ponerte 20,000 cosas en la mente. No escuches los vientos contrarios. Pon tus ojos fijos en Cristo Jesús. Cuando tú te pongas esa meta de mirar a Cristo Jesús, todos los vientos cuando vengan y soplen, simplemente van a refrescar tu vida, pero no te van a desenfocar, porque tú tendrás tu vista puesta solo en Cristo Jesús. Verso 31 dice: y al instante Jesús extendió su mano, porque Dios nunca nos deja solo. Cuando usted clama a Dios, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clama a Él. Cuando usted clama al Señor en momentos de dificultad, Dios está allí, porque Él es el gran yo soy. Él es el Dios siempre presente, el Dios que nunca se olvida de sus hijos, el que nunca nos ha soltado. Dice que extendiendo la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo te llamé a caminar sobre las aguas, si yo te llamé a ser exitoso, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has escuchado las voces de los vientos contrarios que te han dicho que no soy yo, que es el diablo? ¿Por qué los escuchaste? Eso es lo que hace que nuestra vida se hunda, nos podamos sucumbir en el pecado y nos desliguemos del Señor cuando escuchamos los vientos contrarios. El Señor nos ha llamado a ser cabeza y no cola, recuérdate de eso. Dios te ha llamado a ser exitoso. Si las cosas no te están yendo bien, busca del Señor, clama a Él, pídele sabiduría y Dios te la dará. Verso 32: y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Y el verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Porque vieron el milagro, porque vieron la maravilla, ahora sí están dándole la gloria a Dios. Pero antes creían que era un fantasma, antes tenían miedo, estaban desconectados. Mis queridos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé colirio para poder ver claramente por la senda que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Pedro se fijó en los vientos y quitó su vista de Jesús, y por eso comenzó a hundirse. No quite los ojos de Cristo Jesús. Tu vista debe estar puesta en Cristo Jesús. Olvídate de los vientos contrarios. Soplarán porque ellos estarán allí. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener problemas aquí. El mundo nos va a perseguir y a muchos lo llevará a la muerte. Sí, eso va a suceder. Pero Dios ha dicho: confiad, ya yo vencí al mundo. Y Pablo dijo que aún en la muerte para él era ganancia en Cristo Jesús. Así que, mi querido, no hay problema que Dios no pueda resolver. No lo hay. No hay una montaña tan alta, dice el himno, que Él no pueda alcanzar. No hay profundidades donde Dios no pueda bajar a sacarte de allí. Si has tocado tierra, dale gracias a Dios. Si tocaste fondo, dale gracias a Dios. Si te fuiste profundamente, dale gracias a Dios, porque ya no tienes para dónde más ir. Ahora, puesto los ojos en Cristo, levántate y resplandece, dice la palabra de Dios. Porque ha llegado tu luz, la gloria de Jehová está brillando sobre ti en esta hora, mi querido y mi querida que me escuchan. ¿Cuáles son los vientos fuertes en tu vida? Depresión, ansiedad, desesperación, problemas, necesidades. ¿Cuáles son esos vientos? Pérdida del empleo, divorcio, maltrato. ¿Cuáles son los vientos que están soplando regiamente en tu vida, que te quieren apartar, que quieren que tu vista sea quitada de Cristo Jesús? ¿Cuáles son esos vientos? Yo te pido en esta hora que fijes tu vista solamente en Cristo Jesús. Olvídate de los vientos. Míralo a Él. Míralo a Él. Romanos capítulo 8, versos 35 y 36 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dice Pablo allí. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Pregunta él. ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? ¿Qué es lo que nos va a separar a ti y a mí de Cristo Jesús? ¿Cuáles son los vientos contrarios que vendrán a soplar para desenfocarnos a nosotros?
Verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, los vientos están soplando. Somos contados como ovejas de matadero. Vivimos en un mundo de aflicción, donde tendremos los problemas tangentes, los vamos a tocar, estarán allí, los vamos a vivir, mi querido. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros, confía, pon tu vista solamente en mí. Alabado sea su nombre. Y en el libro de Romanos, también capítulo 8, verso 31 al 34 y al 38 y 39, estos versículos nos dan la clave. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo allí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta que hace, ¿quién contra nosotros? ¿Cuáles son los vientos que van a soplar? Cuando los discípulos estaban en la barca, los vientos eran contrarios, las olas estaban golpeándole y parecía que la barca iba a ceder. Pero inmediatamente Jesús llega, se sube a la barca, los vientos cesaron. Se calmó la tempestad. Todo dejó de molestar a aquella barca. Verso 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros, mis queridos. El Señor nos está diciendo, pidiendo, confíen en mí. Pongan sus ojos, su vista solamente en mí. Olvídense de lo que les rodea. Que te van a criticar, sí, cuando tú eres exitoso, muchos te van a odiar. Son pocos los que van a celebrar el éxito contigo, porque muchos te van a envidiar. Eso está escrito. Pero ¿sabes? No te enfoques en eso. Enfoca tu vista en Cristo Jesús. Hacedlo todo como para la gloria de Jehová. Y cuando tú honres al Señor, el Señor te va a honrar a ti, porque Dios no se queda con lo de nadie. Por eso es que Él dice, aquel que me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Pero aquel que delante de los hombres da el testimonio de mí y habla de mí, y yo entonces le voy a mostrar a mi Padre y a los ángeles que ese es uno de los míos. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. Dice el versículo 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo vas a excusar? Dice allí, ¿quién los acusará? Quien nos acusa a nosotros es el mentiroso, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es el enemigo que siempre nos está acusando. Pero Dios es el que nos justifica, dice el texto. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay uno que nos acusa, pero Dios es el que nos justifica. Entonces, ¿por quién me voy a preocupar yo? ¿Por el que me está acusando o el que me está justificando? Miradme a mí y sé salvo todos. Todos. ¿Cuántos dijo? Todos. Es mirando al Señor donde nosotros encontramos la salvación y por ende la vida eterna. ¿Quién es el que condenará? Dice allí. ¿Quién es el que te condena? Es el diablo que te condena. Es el enemigo. Pero note lo que dice. Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay uno que te va a condenar, pero Cristo es el que intercede. Jesús es el que murió, el que se entregó. Él es el que está a la diestra de Dios el Padre. Y es el que promete que si nosotros vencemos, Apocalipsis 3:22, vamos a estar en su trono, así como Él venció y se ha sentado con su Padre en su trono. Es la promesa del Señor a nuestras vidas. Dice el versículo 38,
Por lo cual estoy seguro, dice Pablo allí, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa o criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mi querido, pongamos nuestra vista clara, fija en Cristo Jesús. El deseo de Dios para nuestra vida es bendecirnos. Los vientos dirán lo contrario, porque son vientos contrarios. Ellos van a soplar y van a querer desanimarnos. Pero el llamado es que pongamos nuestra vista fija en Cristo Jesús. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amados, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Y cuando vas a Jeremías capítulo 29 versículo 11, muy conocido, uno de mis preferidos, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para ti y para mí, mi querido? Son de paz. Dios lo que quiere es nuestra prosperidad. Dios quiere que seamos exitosos. Dios quiere que nosotros echemos hacia adelante, que podamos ser gigantes espirituales, que podamos ser cabeza y no cola, que podamos ser ejemplo en la sociedad que vivimos, que otros cuando nos vean puedan ver a Cristo en nuestra vida. Salmo 115, 14 dice: Jehová os prospere más y más a vosotros y a vuestros hijos. Que Dios pueda prosperarnos más y más, y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestros hijos. Es el deseo en esta hora. Isaías capítulo 26 versículo 3 y 4 dice, note usted lo que dice la palabra de Dios allí. Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz. ¿Cómo nos va a guardar? En completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién ha confiado? En Dios. Y eso es lo que trae paz en la vida del ser humano. Cuando usted y yo confiamos en Dios, nos trae paz. Por eso es que en el Salmo nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Dios, puedo vivir confiado. Alabado es el nombre de Cristo. El versículo 4 dice de Isaías 26: confiad en Jehová perpetuamente. Confiad en Jehová, ¿cómo? Perpetuamente. Porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Alabado sea su nombre. Y como comenzamos, así mismo terminamos en esta hora. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mirándole a Él. Mirándole a Él. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza o el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios el Padre. Mi querida, mi querido, pongamos nuestras vistas fijas en Cristo Jesús. Va a haber vientos de ansiedad, vientos de depresión, vientos de desesperación, vientos de desasosiego en esta vida, vientos de problemas, vientos de dificultades, vientos de necesidades. Van a haber vientos contrarios.
Esa es la realidad. Pero el Señor dice: confía. Pon tus ojos fijos en Cristo Jesús, el autor y consumador de tu fe y de la mía. Que Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. Oremos. Padre, gracias. Gracias por su promesa maravillosa en Cristo Jesús. Gracias porque, oh Dios, usted siempre ha estado presente en nuestras vidas. A pesar de los problemas que hemos tenido que enfrentar, oh Dios siempre ha estado allí. Permita, Padre, que nunca nos olvidemos de eso. Y que podamos desde ahora en adelante poner nuestra vista fija en Cristo Jesús, el cual es el consumador de nuestra fe. Porque fue el que se entregó en la cruz del Calvario, el que menospreció tener un trono de gloria en el cielo para venir a morir en la cruz por mí, que soy tan pecador. Gracias, Señor, por ello. Permita, oh Dios, que aunque los vientos soplen, aunque ruja el enemigo, yo pueda confiar en sus promesas maravillosas. Alcance a cada uno de los hogares que están conectados en esta hora y de aquellos que verán esta programación en un futuro. Dios traiga paz a cada corazón en medio de esta tormenta que estamos viviendo. Es mi oración en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Gracias. Gracias por la fina sintonía, por mantenerte allí conectado para la honra y gloria de Dios. Será hasta la próxima entonces, donde estaremos nuevamente trayendo palabras de vida para la vida eterna. Que Dios te bendiga.